Hay una palabra que recibí de Dios y creo que es muy importante el día de hoy compartirla. Y quiero empezar de alguna manera con una introducción de tal manera que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero empezar hablando acerca de lo que es una palanca, ¿sí? Todos digan la palanca. Ustedes cuando piensan en la palabra palanca, ¿qué se imaginan? ¿Mande? Bueno, puede ser, sí. Es lo que, ahora sí que a eso se me figura, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por palanca? ¿Mande? Un punto de apoyo, ¿sí? Palanca, imagínense bien, una palanca, ¿ok? Qué interesante es esta forma de apoyo para mover muchas veces objetos más pesados, ¿sí? Y la palanca nos ayuda para hacer eso. Vamos a ver si estamos en orden aquí. Vamos a ver una definición de palanca. Dice, palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir una fuerza y un desplazamiento. Palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir una fuerza y un desplazamiento. Todos digan palanca. ¿Ok? Eso es una palanca, ¿sí? Entonces estamos teniendo esta definición. Transmitimos una fuerza y con la fuerza se provoca un desplazamiento, ¿sí? Ese es el fin de la palanca, de que haya avance, de que podamos mover cosas que probablemente con nuestra propia fuerza no pudiésemos hacerlo, pero al hacer uso de una palanca, entonces podemos provocar que haya movimientos de cosas más grandes, de cosas más pesadas que nosotros mismos, ¿sí? Eso es una palanca. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una palanca. Esto es lo que representa una palanca. Bueno, sí, ya ahí me perdí un poquito, pero bueno, fíjense, el ejemplo es una masa se equilibra con otra 20 veces menor si le situamos en una del fulcro, o sea, punto de apoyo 20 veces mayor, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el círculo grande. Supongamos que ese círculo grande pesa 100 kilos, ¿sí? Y tenemos esa vara o tabla donde están los dos círculos y vemos que del lado donde está la rueda mayor, el círculo mayor, la tabla en referencia al punto de apoyo o fulcro, como se le llama, es más corto. Pero del lado en donde está el círculo más pequeño, la tabla es más larga. Y aquí dice que una masa se equilibra con otra 20 veces menor si la situamos a una del fulcro, o sea, punto de apoyo 20 veces mayor, ¿ok? Tú tienes aquí una rueda de 100 kilos y acá tienes una rueda de 5 kilos, ¿ok? Es 20 veces menor que los 100 kilos, ¿sí? Y entonces tú tienes que darle una distancia 20 veces, ¿sí? Más larga que la distancia que tienes aquí del punto de apoyo, ¿ok? Entonces, si aquí tienes 10 centímetros y sobre eso estás poniendo 100 kilos, tú tienes que ponerle, ¿qué dije? ¿10 centímetros? ¿Cuánto dije los primeros? 10 centímetros. Bueno, si queremos poner 5 kilos acá, para que esta se equilibre con esta, tienes que ponerle 2 metros, ¿sí? 2 metros, ¿ok? Entonces las pones de esa manera y de esa manera encuentras un equilibrio, ¿sí? Aunque esta pesa 100 kilos y esta pesa 5 kilos, esta distancia de la madera, de la tabla en relación al fulcro, te lleva a tener un equilibrio, ¿sí? Esa es una forma en la que una persona se apalanca. Y todavía, si quieres levantar esa rueda, ese círculo, entonces tú le aplicas presión a la palanca desde acá y la puedes levantar, cosa que no podrías hacerlo al quererla levantar así, ¿ok? Hay un hombre llamado Arquímedes que dijo esto: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿sí? Entonces se representa de esta manera. Ahí está el hombre. Entonces, siempre que tengamos un punto de apoyo, vamos a poder hacer cosas más grandes de las que podemos hacer con nuestra propia fuerza, ¿sí? Arquímedes lo dijo de esta manera:
Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿sí? ¿Cuántos han hecho uso de palancas? Y lógicamente ahorita comentaba Hernando esas palancas en donde pues una módica por acá por debajo del agua y nada más por el papeleo, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de este tipo de palanca, ¿sí? Y se puede usar la palanca en muchos sentidos, pero aquí estamos viendo en este sentido en el cual la estamos tratando. Entonces, eso es una palanca. Todos digan palanca, ¿ok? Es bien importante que tengamos bien presente este término, ¿sí? Y yo quiero decirles que hace algunos días estaba recibiendo una palabra. Yo quiero que vayamos a la palabra, al libro de Éxodo, capítulo 14. Y cuando leí esta palabra, cuando Dios me llevaba a recordar esta palabra, inmediatamente la primera palabra que se me vino fue una palanca. Y pues lógicamente no tenemos hay cosas que uno recibe y hay cosas que uno conoce, pero así por encimita, como en este asunto de la palanca, pero no hay una definición muy exacta, no hay cosas que digas tú, pues es esto y esto y esto y eso. Entonces, pues hay que ponerse a investigar un poquito en relación a esto, pero esta es la palabra que Dios me trajo, que Dios me dio en el libro de Éxodo, capítulo 14. Pero antes de leer el versículo 15, déjenme ir un poquito más atrás. Y dice en el versículo 12, porque aquí en el Éxodo capítulo 14, pues es cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, ¿sí? Y entonces pues se encuentran con que enfrente de ellos está el mar, ¿sí? Y detrás de ellos vienen los egipcios con sus ejército, con toda su artillería, ¿sí? Y entonces está sucediendo esto. Dice el versículo 12, cuando ven los israelitas que está pasando todo esto, dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y agrega, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y es bien interesante, ya hemos comentado, he platicado, de hecho la palabra de la siembra que damos y la declaración de la siembra, la pobreza, la miseria y la mediocridad, que vieron mis ojos, nunca más lo volveré a ver, tiene referencia con estos primeros versículos del 12 al 14. Y decimos entonces, Dios nos saca de Egipto y Egipto, aunque decíamos que representa pecado, hemos entendido que Egipto también representa pobreza, miseria y mediocridad, ¿ok? Entonces, Dios está sacando al pueblo de Israel de Egipto y los está sacando de la pobreza, de la miseria y de la mediocridad, ¿ok? Los está dejando atrás todas esas cosas, pero cuando viene Egipto detrás de ellos dicen, pues ¿para qué salíamos? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Para eso te dijimos, Moisés, si salimos para que vengan detrás de nosotros, pues mejor nos hubiéramos quedado allá. Entonces es donde Moisés dice estas palabras, los egipcios que ustedes han visto, nunca más para siempre los van a volver a ver. La primera acción que se lleva a cabo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y que va en el desierto, es que el deseo de Dios es que no solamente salgan de un lugar físico, pero que en su manera de pensar también estén dejando esas cosas. Muchas veces una persona viene a Jesucristo, pero su manera de pensar sigue estando llena o dirigida por las cosas del mundo. Y es increíble cómo mucha gente, aún después de años de haber conocido a Jesús, sí, de haber estado escuchando la palabra de Dios, sigue aferrándose a los pensamientos, a los paradigmas de cómo se hacen las cosas en el mundo. Y una de las primeras cosas que Dios le quitó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto fue esa: cambiar su mentalidad, o eso es lo que Dios quiso hacer. Nos damos cuenta que aunque el pueblo de Israel pasó el mar, sí, sin embargo su manera de pensar se quedó arraigada, y lo que los llevó finalmente a no tomar la tierra de promesa fue su manera de pensar, ¿ok? El mayor problema que tuvieron los israelitas para tomar la tierra de promesa no fueron los cananeos,
fue su manera de pensar. El mayor problema que nosotros tenemos cuando enfrentamos una adversidad, cuando tenemos un problema, es nuestra manera de pensar. Si tú en tu manera de pensar puedes concluir correctamente, entonces vas a poder responder también a esa situación, a ese problema, a esa adversidad, y lo vas a poder vencer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que Dios quiso hacer desde un principio es arrancarle su manera de pensar. Esa fue la primera cosa que estuvimos hablando. Sí, esto ya lo hicimos hace, no sé, yo creo, algunos meses atrás. Entonces Dios les dice, bueno, la pobreza, la miseria, la mediocridad, los egipcios que ustedes vieron, nunca más, para siempre, los van a volver a ver. Dios lo que desea es que ya no tengas que estar volteando hacia atrás. Ya no tienes por qué estar volteando hacia atrás. Ya no tienes por qué estar comparando tu vida actual con tu vida pasada. Ya no hay nada que ver hacia atrás. Tú puedes saber que en el lugar donde estás parado hoy y hacia donde Dios te quiere llevar es mucho mejor que lo que había allá atrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos lo pueden creer realmente? ¿Sí? No tienes por qué ni siquiera, la nostalgia, es que cuando yo todavía no conocía a Jesús, no, hombre, yo podía hacer esto, yo podía hacer lo otro. No, olvídate de eso. De verdad, no hay nada mejor. No hay nada mejor que saber dónde estoy en el presente y saber a dónde Dios me quiere llevar. Pero olvídate del pasado, ¿sí? Y eso fue lo que Dios estaba queriendo arrancar del pueblo de Israel. Pero después de que Dios está haciendo esta primera acción, entonces sigue la siguiente acción, y dice el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando estaba llorando, así Dios me sorprendió directamente con esta palabra. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y me sorprendí, yo estaba orando y estaba como lo hacemos, bendiciendo todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y entonces de pronto vino esa palabra, di a los hijos de Israel que marchen. Y me despierto, abro mis ojos y estoy meditando en esta palabra y digo, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Bueno, después sigo leyendo y dice de esta manera el versículo 16, y tú, le está hablando a Moisés, tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Sí? Imagínense que no dijera esta palabra en seco, pues ahora sí a ver cómo le hacen y vámonos a ver ya cómo nos toca unas balsitas o a ver en qué se van. Pero dice que entren por el mar en seco. ¿Sí? Entonces esa es la palabra que Dios le está dando a Moisés después de que salen de Egipto, y después que Moisés les dice, olvídense, ya dejen atrás su manera de pensar, de pobreza, de miseria, de mediocridad, de pecado, ya déjenla atrás. Lo siguiente que tienen que hacer es enfocarse a donde Dios los quiere llevar. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir. El pueblo de Israel está en Egipto. Salen de Egipto, pero siguen volteando hacia atrás. ¿Ok? Dios dice, ya olvídense de eso, enfóquense hacia el frente. Pero está el mar. Y Dios dice, bueno, se tiene que abrir el mar para que el pueblo de Israel pase. Tú tienes que tener tu mirada enfrente. Tu mirada hacia adelante. Tu mirada hacia adelante. ¿Ok? Esa debe de ser tu posición de tu cara, de tu visión, hacia lo que está enfrente. Tú tienes que ocupar tu capacidad mental hacia lo que tienes enfrente. Tienes que llenar tu cabeza de visión. Si tienes que quitar recuerdos del pasado y sobre todo de cosas en las cuales uno la regó y que ya están perdonadas, ya sácalo de tu cabeza. Libera la capacidad que tienes en tu cabeza libera de las cosas del pasado para que puedas ser llena de las cosas mejores que Dios tiene para ti en el presente y aún en el futuro. ¿Sí? Tú tienes que permitirle a Dios liberando tu capacidad mental para que Dios la llene con cosas nuevas y con cosas mejores. ¿Ok? Entonces enfócate hacia enfrente. Y la palabra de Dios era, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que el pueblo de Israel pase en seco. ¡Wow! Y entonces me di cuenta que aquí había una palanca. ¿Sí? Me di cuenta y entendí que Dios realmente nos está llevando a que nosotros hagamos uso de palancas espirituales.
Hay palancas espirituales que tú y yo, de las cuales podemos hacer uso. Y aunque con nuestra complexión,